que Él nos prometió y que podamos estar preparados para ese momento. Ponemos en tus manos cada núcleo familiar de proveedores industriales, no solamente por la salud, también por la salvación, Señor, para que el mensaje de tu palabra pueda llegar a cada empleado, pero a través de cada uno de ellos también a cada familia, si no llega por otro medio. También oramos, Señor, por la protección a los locales de la empresa para que pueda haber una burbuja de bioseguridad de tu parte, pero también una mentalidad de bioseguridad en cada uno de los colaboradores de la empresa para que puedan también colaborar en este aspecto necesario en los días que estamos viviendo. También queremos pedirte que bendigas el trabajo, Señor, de cada uno de los empleados para lograr el avance. Como hemos orado siempre, que proveedores industriales pueda seguir creciendo, no conformarse solamente con sobrevivir en un tiempo como este, y que de esa manera pueda seguir habiendo provisión para cada familia que ahí trabaja. Y yo pongo en tus manos también, Padre, esta situación de mi computadora para que pueda recuperarse la información necesaria para el trabajo, Señor, y para el avance siempre de tu obra. Y también pedimos tu bendición por esta tarde, con todas las cosas que dentro de la empresa y afuera de ella se van a hacer. Oramos por el país también, Señor, en este tiempo, para que los guardes en medio del incremento de los casos de contagio, la situación de violencia también que se están dando, todo este ambiente de crispación en la campaña electoral, y también, Señor, por la comunidad de la tierra, el suelo nuestro, Señor, expuesto a temblores y a terremotos. Guárdanos, Señor, te pedimos por esto. En el nombre de tu Hijo Jesús, lo ponemos todo en tus manos. Amén. Hoy bien, estaba viendo en las noticias que en Granada, en España, hoy en la mañana tuvieron 3 terremotos seguidos. Gracias a Dios no han habido muertos, pero la gente estaba muy alarmada y no sé cuántas réplicas. ¿Sí? Han estado pasando tomas de apartamentos donde el techo se le vino a la gente y la mayoría están en los parques, en fin. Y de nuevo me hizo pensar, porque las últimas 2 semanas creo que hemos tenido terremotos en otros puntos y temblores en lugares donde nunca, yo de Granada nunca había escuchado en España que hubiera temblores. Lo mismo en el sur de Argentina, en la Patagonia, en fin. Creo yo que, como hemos venido enfatizando por todo este año, no debemos de olvidar que en los tiempos difíciles siempre debemos de fijarnos en las cosas que Dios hace para 3 cosas: para protegernos, para proveernos y para utilizarnos en el cumplimiento de sus propósitos. Son 3 áreas en las cuales siempre en los tiempos difíciles Dios está trabajando para poder cumplir sus propósitos. Y lo vemos en el caso de Elías, cuando en medio de la situación de la sequía que él mismo había profetizado, porque Dios le dijo que orara y el cielo se cerró y no llovió por 3 años y medio, y hasta que tuvo ese encuentro con los profetas de Baal allá en el Monte Carmelo, él oró de nuevo y volvió a llover. Pero mientras él estaba, él había orado para que los cielos se cerraran, es interesante que Dios le dice: ahora vete a esconder al arroyo de Kerit. Y ahí es donde vemos
la protección de Dios, porque lo escondió ahí porque el rey Acab lo quería matar, echándole la culpa o responsabilizándolo a él por lo que estaba sucediendo, cuando la culpa era del rey y de su mujer, Jezabel, que había traído todos esos ídolos y dioses de Sidón, que estaba al norte de la tierra de Israel. Y es interesante, una palabra tan sencilla que nos marca la manera en que Dios guardó a Elías en medio de ese tiempo, porque primero en el versículo, primero de 17 es, dice en el versículo 2, y vino palabra de Jehová a Elías diciéndole, apártate de aquí y vuélvete al arroyo, escóndete en el arroyo de Kerit que está enfrente al Jordán, y beberás del arroyo que yo he mandado, perdón, a los cuervos que te den allí de comer. Y esa palabra allí aparece 3 veces en este capítulo, por lo menos en primero es 17, y nos habla de estas 3 cosas. Este es el allí de la protección. Ve y escóndete allí en Kerit. Y también no solamente le protegió, también le proveyó de lo que necesitaba, y lo hizo de una forma pues natural, el arroyo, y sobrenatural, los cuervos que venían horariamente a su tiempo para alimentarlo, según puedo recordar, 2 veces al día. Y esto nos habla de la dos formas que Dios va a usar para proveer nuestras necesidades en tiempos difíciles. Lo podrá hacer de una forma natural, es decir, por nuestro propio esfuerzo, por lo que ya existe en la naturaleza, o lo va a hacer de una forma sobrenatural. Es decir, no debemos de esperar que Dios lo haga todo. Como dice aquel pasaje, abre tu boca y yo la llenaré, y pensamos que solamente tenemos que abrir la boca y Dios tiene que llenarla. Bueno, también nosotros nos toca hacer nuestra parte. No esperemos que Dios hará nuestra parte y nosotros no esperemos hacer la parte que a Dios le corresponde. Es una interacción dinámica que tiene que haber entre la provisión natural, la provisión sobrenatural. Como digo, ese arroyo crecía siguiendo el orden de la naturaleza. Ahora eran los últimos vestigios de agua que quedaban en medio de la sequía. Pero llegó el momento en que el arroyo también se secó, y ahora Dios quiere enseñarle a Elías que cuando nuestra parte o la parte de la naturaleza no alcanza más o no da para más, entonces Él hará algo extra, algo diferente. Así es que, como vuelvo a repetir, este es el allí de Kerit, donde el Señor le protegió, le escondió, pero también le dio de comer. Y luego le dice en el capítulo 8, cuando sucedió esto, que se seca el arroyo, entonces ya los cuervos no vinieron más para no darle de comer en seco. Entonces le dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y ahora el Señor le está dando el allí de su plan, porque es interesante que esa mujer vivía en Sidón, de donde venía la raíz de los problemas de la situación, porque el juicio de Dios a través de la sequía, de no llover, vino por la idolatría en que había caído las 10 tribus de Israel, porque Jezabel, que era de Sidón, era princesa de los sidonios. Y eso seguramente en el corazón de Elías, un profeta tan temperamental y tan celoso por Dios, pero también por su pueblo, y él llegó a experimentar ese espíritu de
dolor y de posiblemente resentimiento contra esa mujer por lo que había provocado en su pueblo, y contra los sidonios, que eran las naciones vecinas ahí al norte, lo que es ahora el Líbano y Siria. Y qué curioso que Dios lo manda allí. Vete allí. ¿A dónde? A Sidón. ¿Qué? Y Elías pudo haber sentido que se le revolvía el estómago y el intestino se le retorció. Pero Señor, ¿por qué me mandas a esa gente pagana y pecadora? Y mira los problemas que tenemos aquí por culpa de ellos, porque la princesa de ellos se casó con este rey aguado, torpe, a quien maneja. Y como vemos más adelante, esta mujer hasta amenazó a Eliseo porque le habían matado sus 800 profetas allá en el Monte Carmelo. Así es que Dios aquí le está dando una lección a Eliseo y enseñándole que su plan es algo que va más allá de aquí, más acá de hoy y más allá de ti, Elías. El plan mío va más allá de, inclusive de Israel, porque allí en Sidón también hay gente sensible a creer y sensible a servir, como esa mujer despreciada de entre los despreciados, porque para los judíos no solamente los sidonios eran despreciados, también una viuda, una mujer. Así es que el Señor le muestra a Elías cómo es que él tiene un plan, un propósito que va más allá en medio de la situación de la crisis. Y yo creo que durante este año y lo que falte, no sabemos cuánto más ni cómo va a seguir esta situación. Como creo que les comenté hace unos meses, me preguntaron en una iglesia, estaban en su aniversario y me hicieron una entrevista y al final me dijeron, ¿y qué consejo nos da para el futuro de la iglesia ahora que entramos en el nuevo año? Y yo les dije, ningún consejo les puedo dar porque, me dijeron, para nueva realidad. Y yo les dije, ningún consejo les puedo dar porque cuál va a ser la nueva realidad no sabemos. No estamos ahí todavía. Así es que cuando lleguemos a la nueva realidad, entonces ustedes tendrán que encontrar la guía del Señor, como le pasó a Elías aquí. Dios le fue guiando en la situación de peligro por acá y le dijo, ve y escóndete en el arroyo de Kerit, allí te voy a guardar y allí te voy a proveer. Y cuando se secó el arroyo, entonces le dice Dios, ahora vete a Sidón, allí te voy a seguir proveyendo, te voy a seguir guardando, pero también te voy a mostrar que esto se trata de algo más allá, solamente de ti, de Israel, es para hacer luz a las naciones, como dice en el libro de Isaías. Así es que en este momento que estamos viviendo aquí en el país, con un futuro que no sabemos, con esto de la pandemia, la vacuna, los temblores, las elecciones y la economía y los resultados en los Estados Unidos y el TPS y el petróleo. Bueno, hay que solamente hacer una lista de todas las cosas que pueden afectar nuestro estado de ánimo, nuestra sensación de seguridad. Pues aquí está el Señor diciendo, allí te voy a proteger, allí te voy a proveer, allí en El Salvador te voy a guiar, te voy a mostrar mis propósitos. Y de esa forma podemos, en la situación que estamos viviendo, encontrar sentido de propósito. Y como dicen los chinos, tienen un dicho que dice, si no puedes evitar una paliza, entonces relájate y disfrútala. Entonces, si nosotros no podemos evitar la pandemia, entonces en lugar de amargarnos, de resentirnos, y mejor relajarnos y ver a Dios protegernos, ver a Dios proveernos, ver a Dios y su propósito
su plan en medio de los días que estamos viviendo. Así es que démosle al Señor gracias por su palabra y porque siempre vamos a encontrar estas historias que nos ilustran. No son solamente aprender datos de cómo se llamaba el arroyo, donde se escondió Elías, y bueno, sí es importante eso relativamente, pero lo más importante es lo que Elías aprendió y lo que tuvo que aprender a ver y lo que nosotros podemos aprender de esa historia. Señor, queremos agradecerte por la vida, por el testimonio de Elías y por, como dice Santiago comentando su vida, él era un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Y sin embargo, oró y los cielos se cerraron y volvió a orar y los cielos se abrieron. Y seguramente así tú también podrás guardarnos y protegernos a nosotros, Señor, y usarnos en los tiempos que vivimos. Y de nuevo encomendamos en tus manos a cada núcleo de la familia, Señor, de los empleados y de proveedores industriales, Señor, y las instalaciones, de nuevo para que tanto podamos ver la intervención sobrenatural tuya, pero también las acciones naturales nuestras, la parte que nos toca a nosotros que tú no harás para guardarnos. Y que de esa manera podamos seguir viendo tu mano, protegiéndonos y proveyéndonos, Señor, y guiándonos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, sigámonos cuidando, no esperemos la tal vacuna. Que ahí parece que en los países grandes que tienen grandes pedidos contra ellos, les han podido suplir. Y no le están supliendo a países como Inglaterra y como otros millonarios, que son millones las vacunas que necesitan para sus millones de gente. Lo que nos queda es cuidarnos como que si esto no va a pasar. O sea, no va a terminar. Y que por favor, cada uno fuera y cada uno dentro de la empresa actualice cada día las formas, las tres cosas elementales, fundamentales: separación, usar la mascarilla y usar el espacio y lavarse las manos. Y que mayor mensaje no hay. Lo único es, como dice Juan, esperemos, oremos porque venga pronto, pero si no viene, estemos preparados, estemos listos para cuando ella llegue haciendo eso. Así que sigamos orando por la empresa y por cada uno de nosotros que estamos adentro y que estamos afuera. Dios les bendiga a todos, que tengan una buena tarde. Bueno, gracias. Salud. Saludos a todos. Bendiciones. Amén.